Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy estamos transmitiendo una vez más desde casa, dadas las circunstancias que todos conocemos por este virus que está atacando al mundo. Pero bueno, la palabra de Dios no se queda estancada, ella se mueve y hace para lo que Dios la envía. Eh, Así como en tiempos de la iglesia primitiva, los discípulos de Jesús fueron esparcidos y llevados a diferentes partes desde Jerusalén, llevando el mensaje de salvación. Hoy estamos por este medio también llegando a varias partes y es porque Dios tiene un plan. Así que vamos hoy a meditar en la palabra de Dios y vemos cómo en estos momentos el mundo está atravesando por una crisis difícil a causa de un pequeñísimo virus que nos está mostrando lo débiles y lo vulnerables que somos. Eh, Muchos estamos en casa, eh, encerrados, en cuarentena, aeropuertos cerrados, escuelas, aún iglesias, negocios. El mundo parece paralizarse, pero Dios se sigue moviendo en medio de su pueblo. En medio de toda esta situación vienen dudas, viene incertidumbre, miedo y hasta pánico. Algunos llegan a reclamar a Dios, otros llegan a criticarle, muchos ni siquiera le han buscado, otros apenas empiezan a buscarle en estos momentos de, de dificultad. Y vemos cómo Dios nos llama no a reclamar, sino nos llama más bien a clamar. Él en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que debemos hacer, clamar. Muchos se preguntan también: ¿dónde está Dios en estos momentos? En estos momentos de tanta tristeza, en estos momentos de tanta desesperación, de dolor, de muerte. Y la respuesta es que Dios siempre está donde Él debe estar. Él está en su trono. Para Él no cogen estas cosas no lo cogen por sorpresa. Él está atento a todas estas situaciones. Él está en control de todo. Y eso nos debe dar confianza de que nuestro Dios está en control de toda situación. Estos tiempos que estamos viviendo, muchos los buscan a través de mensajes que reciben, que fulanito dijo esto, que fulanito profetizó esto, pero realmente esto ya no lo había anunciado nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando en el tiempo de los apóstoles Él andaba con Él y Él les comenta acerca de la destrucción y del fin, y los apóstoles piden señales y que les hable acerca del tiempo. Dice: danos cuáles son las señales y indícanos cuál es el tiempo en que van a pasar estas cosas. Y eso lo leemos en Mateo 24, podemos leer del versículo 3 al 8. Y dice así la palabra del Señor: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiráis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, estas palabras, pero aún no es el fin, nos habla de que aún tenemos un tiempo, pero también nos indican de que ya se está acercando ese tiempo. Y así como el virus
ha venido atacando y acabando con la vida de muchas personas, ya tenemos un buen número. Igualmente hay un mal que se ha venido extendiendo a lo largo del tiempo y ha venido acabando no solamente con la vida, con esta vida bios, con la vida humana, sino que también amenaza a una muerte eterna. Y ese es el pecado. El virus, por una parte, tiene la gente unida en casa. El planeta está respirando un poco más. La gente ha dejado de pensar tanto en lo material. Tienen tiempo para meditar, inclusive para buscar de Dios, para acercarse, para leer la palabra, para compartir en familia. Hay muchas cosas positivas en medio de todo este caos y en medio de toda esta situación. Pero el pecado, por el contrario, ha venido desuniendo familias, rompiendo, creando avaricia, y es lo que nos ha venido a poner en este punto. Sin embargo, Dios hoy extiende su misericordia y nos hace un llamado. Ahí en Isaías capítulo 1, versículos del 18 al 20, que es el tema que vamos a estar meditando en el día de hoy. Voy a pedir que si los que estén con sus Biblias nos sigan, independientemente de la versión. Hoy voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Gracias. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por un día más de vida que tú nos das y porque nos permites reunirnos a través de este medio para escuchar tu palabra. Los que estamos aquí viendo esta transmisión, nos hemos reunido para escuchar tu palabra, no para escuchar palabra de hombre. Así pues, Padre, te pedimos que nos hables, que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra haga para lo que tú la envías, que sea prosperada y dé el fruto que tú esperas de ella. Que cada uno la recibamos y que caiga en tierra fértil y dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, según tú la tengas estipulado y programado. Así pues, Padre, te pedimos que nos hables en este día. Te pido que me uses con su poder, que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre en este día y que nos hables. Te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que están en esta hora con nosotros, que seas tú hablándonos, que quites todo obstáculo y que nos hables directamente para que seamos transformados por tu palabra, porque tu palabra tiene ese poder de transformar vidas, para honra, gloria y alabanza de tu santo y bendito nombre. Así pues, Padre, te pedimos que te quedes con nosotros y que nos ministres en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. El mensaje lo he titulado Vengan, por favor, vengan ya. Y es el llamado que nos está haciendo Dios en este momento. Para tener un poco de contexto, el profeta Isaías estaba ministrando al pueblo de Judá, ministró al pueblo de Israel, precisamente haciendo advertencias y llamándolos a un arrepentimiento. Esto sucedió en tiempos de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, quienes reinaban en Israel y Judá para estos momentos. Y hay una razón por la cual él hace ese llamado, esa advertencia. También sabemos que el profeta Isaías es uno de los que más nos habla del reinado de Jesús, de toda su obra. Encontramos muchas profecías en este hermoso libro de Isaías. Pero hoy vemos cómo Dios viene a hacernos un llamado. Y este es un llamado que tiene el carácter de urgente, tiene el carácter de misericordia, un llamado en amor que nos está haciendo. Es un clamor que hace Dios
¿Por qué? Porque ese venid luego, que leemos en la versión Reina Valera, en otras versiones lo encontramos como venid o vengan ahora, vengan ya. Y esto nos da a entender el carácter de urgente que tiene este llamado. Igualmente la palabra en su original tiene el significado de súplica, por favor, de ruego. Entonces podemos decir que este es un llamado de parte de Dios diciéndonos: vengan ya, por favor, no tarden, dense prisa, vengan. Ahora, si nosotros hacemos un llamado, pues viene a ser un llamado común y corriente, viene a ser un llamado sencillo, un llamado de hombre, no tiene la implicación que tiene el llamado de nuestro Dios. Así que el versículo 18 continúa diciendo: venid luego, dice Jehová. Y ese dice Jehová nos da a entender quién es el que está llamando. Hoy no estoy llamando yo, hoy está llamando nuestro Dios. Me está llamando y los está llamando. Jehová es el creador del universo, es el todopoderoso. Quien llama es el omnipotente, el omnipresente, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios justo. Es el Dios que se vino a revelar por medio de su Hijo Jesucristo como nuestro Padre. Ese Dios que es soberano, que es único y que hoy extiende su misericordia haciendo un llamado en clamor. Vengan, vengan por favor, vengan ya. Hay una razón por la cual Dios hace este llamado, y Él continúa diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando está llamando a que estemos a cuenta, y en este tiempo lo hace con el pueblo de Judá, con su pueblo, hablándole, llamándolo, Él tiene en cuenta unas cosas. Y hoy vamos a ver algunas cosas de esas que Él tiene en cuenta para hacer ese llamado. En el versículo 4 del mismo capítulo 1 de Isaías, encontramos desde el 4 hasta el 8, vamos a encontrar esa razón por la cual está llamando. Y esa razón es el pecado. Dice así la palabra del Señor: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón dolido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. La situación aquí no parece nada alentadora, la vemos que es grave y grave en gran manera. Pero esa situación que se presentaba en este tiempo es la misma situación que se nos está presentando ahora. Si bien es cierto que podemos darnos cuenta cómo las familias se destruyen, cómo el afán y las carreras por la riqueza han dejado familias abiertas, destrozadas, el enemigo metiendo mentiras, la maldad abundando, cambiando el género que Dios nos ha dado y transformándolo en otro porque estamos exaltando al hombre. Se llama a un humanismo, se llama a unirnos cada uno independiente de como nuestras creencias. Pero Dios tiene un plan y el plan no es ese. La palabra de Dios no nos llama a exaltarnos a nosotros mismos, sino a exaltar y alabar a nuestro Dios. Y el pecado hace todo lo contrario, quiere apartarnos, quiere engrandecer al hombre. Es tiempo de reflexionar y de ver. Y aquí estamos viendo el pecado del pueblo de Dios en este tiempo. Pero Dios nos está llamando hoy a que miremos nuestro pecado.
¿Qué cosas en nuestra vida nos están apartando y alejando de nuestro Dios? ¿En qué nos hemos rebelado? ¿En qué nos hemos vuelto atrás? ¿A qué le hemos dado mayor importancia? No nos basta mirar toda la situación que está pasando afuera porque no entendemos lo que está pasando. Y no es para tener miedo, sino para tener conciencia. Porque Dios nos ha limpiado y nos ha dado una conciencia limpia para poder mirar. Y el llamado es a que estemos atentos a nuestros tiempos, miremos qué está pasando. Nos han cambiado el calendario, no podemos determinar qué es lo que está pasando, pero Dios sí sabe qué es lo que está pasando. Y es la maldad que está colmando su paciencia. Así como en este tiempo estaba colmando la paciencia de Dios, hoy está colmando la paciencia de Dios. Sin embargo, Dios nos llama, venid y estemos a cuenta. Él quiere que nos pongamos a cuenta con Él. Y otra cosa que tenemos que reconocer, aparte de reconocer que somos pecadores, es reconocer que no tenemos cómo ponernos a cuenta con Él. ¿Qué podemos ofrecerle? ¿Acaso nuestras buenas obras son suficientes para ponernos a paz con Dios? ¿Acaso pretender ser mejores personas por nuestra propia cuenta va a ponernos a paz con Dios? En los versículos del 10 al 15 de este mismo capítulo 1 que estamos viendo de Isaías, encontramos cómo esa maldad de este pueblo les había llevado a que Dios haga una comparación con Sodoma y con Gomorra. Dice así la palabra de Dios, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí nos muestra la situación de lo que el pueblo en ese tiempo ofrecía para estar a paz con Dios. Y nos da la respuesta de que todo esto es abominación a Dios. Dios está cansado de estas cosas. Igualmente hoy está cansado. Cualquier ofrenda que hagamos estando en pecado, sin estar en perfecta comunión con Dios, es abominación para Él. Ya puede llamarse enseñanza, puede llamarse predicación, puede llamarse alabanza, cualquier cosa que vayamos a hacer para agradar a nuestro Dios y ponernos a paz con Él, mientras estemos en pecado, es abominación a nuestro Dios. Así que, hermanos, esto es un llamado también a santidad. O sea, Dios nos da a entender que por nuestra propia cuenta no tenemos cómo ponernos a paz con Él. Que cualquier cosa que le ofrezcamos no va a mitigar su ira hasta tanto no estemos a cuenta con Él. Muchos de nosotros tenemos cuentas pendientes con nuestro Dios. Hoy nos está recordando y nos está llamando a aclarar esa cuenta. Nos dice hoy, es ya. Vengan ya. Y no lo hace enojado, nos dice en súplica, vengan, por favor. Él quiere no solamente que reconozcamos que tenemos esa deuda pendiente con Él, Él quiere que reconozcamos que nuestra incapacidad para pagar esa cuenta.
pero también Él quiere que nos arrepintamos. En los versículos del 16 al 17 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios nos está llamando a un cambio y comienza diciendo: lavaos y limpiaos. Y eso implica que tenemos que tener una vida limpia, y para presentarnos delante de Dios, que es 3 veces santo, esa limpieza tiene que ser una limpieza que refleje pureza. Dios nos llama a que estemos a cuenta con Él. Dios nos llama porque Él ya hizo provisión. Hermanos, meditemos en nuestro corazón cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro Dios? Porque que no nos halle Él como halló al pueblo del cual nos habla en Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. No nos dejemos guiar por nuestros pensamientos, por nuestra mente. Dejémonos guiar por Dios, por su Espíritu Santo, para que las cosas que hagamos delante de Él sean gratas delante de Él, sean aceptas delante de Él. Pero más aún, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, quizás nosotros podemos salir bien librados y tenemos consideración y encontramos justificación y excusas. Mejor sea que Dios mismo sea quien nos examine, porque así como lo dijo el rey David en el Salmo 139, esa debe ser la actitud que debemos tener cada uno de nosotros y decirle a Dios que nos examine. Dice así el rey David: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero Él no se queda ahí. Él dice: y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración. Que Él nos revele, que Él examine nuestro corazón y nos muestre en esta misma hora cuál es ese pecado. Porque Él desea limpiarnos totalmente. Él desea que tengamos esa pureza que Él espera. Por eso el versículo continúa diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos muestra la mancha de nuestro pecado. Dios nos muestra la razón del llamado, el pecado. Dios nos llama a cuenta y nos muestra este pecado en un color rojo fuerte. Muchos podríamos estar diciendo: ay, ¿por qué no nos muestra el pecado en color negro? Sus pecados son tan negros, pero Dios nos los muestra rojos. Y yo creo, hermanos, que hay una razón por la cual Dios nos muestra ese pecado en ese color, porque cada uno de nuestros pecados simboliza la sangre de Cristo que tuvo que derramar para limpiarnos. Cada uno de nuestros pecados es causante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mis pecados nada más hubiesen sido suficientes por el gran amor de Dios para salvarme. Y los pecados de cada uno de nosotros, Cristo los cargó.
Así que ese color rojo nos debe recordar a cada uno la causa del pecado, lo que causó en Cristo, allá en la cruz del Calvario. Pero Dios no solamente se queda mostrándonos ese pecado y lo rojo, sino que Él también nos quiere limpiar y por eso nos muestra su misericordia y su amor. Opuesto a ese rojo fuerte, Él nos muestra un color blanco. Y Dios promete que vendrán a ser tan blancos como la nieve, o emblanquecidos como la blanca lana. Esto denota limpieza, pureza e inocencia. Quienes vivimos acá en Canadá o en países donde cae nieve podemos y conocemos la blancura de la nieve recién cae. Vemos cómo brilla cuando el sol la acaricia. Vemos cómo podemos respirar más fácil. Hay pureza cuando la nieve cae. Y eso es lo que nos transmite Dios aquí. Para quienes trabajan con la lana, podrán ver que esa lana blanca, bien lavadita, bien limpiecita, implica limpieza, pureza. Y eso es lo que Dios nos está ofreciendo hoy. Esta es una promesa de perdón absoluto. Y esa promesa viene directamente de nuestro Dios, quien nos está llamando. Venid pronto, vengan ya, vengan luego, ya, no tarden, y estemos a cuenta. Porque ese mismo Dios es el que allá en Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esa es una promesa grandísima. Nosotros muchas veces andamos acordándonos de cosas, pero Dios no es que no tenga memoria. Dios sabe y conoce y tiene la memoria, pero Él dice, promete que no nos lo va a tomar en cuenta, que nos va a limpiar totalmente. Vemos que eso lo hace por su gracia y su misericordia, como nos lo dice en Miqueas, allá en el capítulo 7, los versículos desde el 18 al 19, donde podemos leer que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dios tiene un remanente, tanto en Israel como alrededor de este mundo. Dios nos está llamando a ser parte de ese pueblo suyo. Dice, continúa diciendo: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa promesa es la que nos está haciendo hoy al decir que nos va a hacer blancos como la nieve, como la lana. Nuestro Dios es tardo para la ira y es rico en misericordia. Sin embargo, Dios, a través de este mensaje, también nos da dos opciones. Una, oír su llamado y atenderlo para disfrutar de su bondad. La otra, oírlo, hacer caso omiso y ser rebeldes. Vamos a ver la primera opción. En el versículo 19 leemos: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios tiene una promesa para todo el que oye y atiende su llamado, y es disfrutar del bien de la tierra. Y Él no está hablando solamente de esta tierra. Recordemos lo que hizo cuando le hizo la promesa allá a Abraham. Cuando él lo llamó de Ur de los Caldeos. Dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y lo llamó y le dice que lo va a llevar a la tierra que Él le mostrará y que lo va a bendecir y que va a ser bendición para todas las naciones. Por eso Abraham, cuando le creyó, llegó a llamarse Abraham, porque es el padre de muchedumbres. Y él creyó por fe, dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero en Hebreos también encontramos y nos dice cuando tanto Abraham, tanto
Isaac, Jacob estuvieron habitando allá en tiendas. Ellos esperaban una tierra diferente. Ellos esperaban una patria diferente, una patria celestial. Y a esa es que nos está llamando Dios, a todo aquel que oye y atiende su llamada. Mismo Isaías nos habla de que nosotros somos incorporados dentro de este llamado, somos parte de ese llamado. Porque así como fue para Abraham y su descendencia, nosotros llegamos a ser parte de esa descendencia. Muchos dicen que es un llamado para el pueblo de Israel nada más, pero este es un llamado para todos. Porque dijo, y serás bendición para todas las naciones. Y nosotros somos parte de esa bendición. Mira lo que nos dice el capítulo 2 de este mismo libro de Isaías. Y vamos a leer desde los versículos desde el 2 hasta el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y nos está hablando de varios periodos de lo que es el reinado eterno de el Mesías. En Jesucristo, Dios hizo de los dos pueblos, tanto de Israel como de los gentiles, un solo pueblo. Y ahora todos tenemos acceso a Dios por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Pero muchos buscan caminos para llegar a Dios, caminos diferentes, a su propia manera, como de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a como hemos sido enseñados. Pero nosotros debemos ir a nuestro Padre únicamente, a nuestro Dios únicamente por un camino. Porque Jesús lo dejó claro. Él dijo, cuando le estaba hablando con sus discípulos, estaba a punto de ser crucificado y él les estaba contando todas estas cosas y él les dice que él se iba a preparar unas moradas y que después vendría y lo llevarían y que ustedes sabían el camino y que sabían para dónde iban y sabían el camino. Y le pregunta, ¿cómo sabemos el camino? ¿De dónde vas? Y es... Bueno, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede. Eso es mentira de que siguiendo nuestras pruebas, si no es a través de Cristo, cualquier otra creencia es falsa, es engaño, es mentira del enemigo. Porque no hay sino un solo camino y es Jesucristo. Y hoy nos llama en amor, vengan a mí. Entonces Dios nos llama a buscar ese camino para ir al Padre. Creer en la obra redentora de su Hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto y acepto por nuestros pecados, o por mis pecados y por sus pecados, es necesario para estar a cuenta con Dios. Eso es decirle a Dios, sí quiero, sí oigo tu llamado, sí lo recibo. Vamos a recordar un poco de lo que hizo Jesús por ustedes y por mí. Jesucristo padeció el más cruento castigo propiciado a un ser humano, tenido como blasfemo, aunque él fue sin mancha y libre de todo pecado. Fue azotado, desgarraron su carne con azotes, lo coronaron con una corona con espinas puntiagudas, fue abofeteado, fue humillado, fue escupido, golpeado.
Y no solo quedó ahí, Él fue crucificado, fue clavado con 3 clavos en una cruz. Le clavaron de sus manos y de sus pies. Y allí en esa cruz, Él dio su vida. Pero también desde esa cruz, Él clamó por ustedes y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él allí en esa cruz, al ser atravesado por una lanza, derramó hasta la última gota de su sangre. Y al final nos dice la palabra de Dios que brotó sangre y agua. Esa sangre roja de nuestros pecados hasta quedar limpio. Porque Él fue cargado con todos nuestros pecados y allí triunfó. Es el mayor triunfo de Dios. Dios venció allí en esa cruz al pecado. Y ese rojo que derramó de su sangre es el que nos hace blancos, nos hace limpios, nos deja resplandecientes como la nieve, como la blanca lana. Si Cristo no hubiese dado su vida por cada uno de nosotros, estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados porque no tendríamos cómo ponernos a cuenta con Dios. Pero Él dio su vida por cada uno de nosotros para que estemos a cuenta. Pero Jesús no se quedó allá colgado y muerto, sino que fue sepultado según las Escrituras. Estuvo allí por 3 días y al tercer día resucitó. Se levantó triunfante de la muerte para vencer la muerte. No solamente venció el pecado, sino venció la paga del pecado, que la paga del pecado es la muerte. Allí la venció. Y ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Está intercediendo por cada uno de nosotros. Con su resurrección Él nos dio vida a cada uno de nosotros, vida eterna. Y eso es lo que nos está ofreciendo hoy Dios, cuando nos llama, venid, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Jesucristo viene pronto. Él va a venir por su iglesia, viene a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha ni arruga. Y Él viene para estar morando para que moremos con Él eternamente. Él está llamando, Dios, si quiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero ahora vamos a ver rápidamente la segunda opción, y está en el versículo 20. Dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tengo muy poco que decir respecto a esto, porque ya la boca de Jehová lo ha dicho. Creo que las palabras son claras. Solo creo que nos queda unir estas mismas dos opciones de acuerdo a lo mismo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos dice y todos conocemos. Y para su gloria, el versículo que hoy está circulando en la versión de la Biblia es este versículo de Juan 3:16. Todos, muchos lo sabemos, pero hoy quiero que cada uno pongamos el nombre donde dice aquel que cree, pongamos Edgar que cree, pongamos cada uno, el nombre de cada uno. Dice así la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, para que Edgar que cree, para que cada uno que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aún es tiempo, hoy nos está llamando. Y en el versículo 18 encontramos esta segunda opción, dice, nos da las dos respuestas. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
La única manera para poder estar a paz con nuestro Dios es recibir este regalo. Él nos está llamando a estar a cuenta. Nos está llamando a reconocer nuestro pecado. Nos está llamando a que nos demos cuenta, a que estemos completamente seguros de que no hay nada a cambio que podamos ofrecer para estar a cuenta con Dios. Nos está llamando a arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados y a confesar ese pecado a Dios pidiéndole perdón. Hay una diferencia entre tener remordimiento y tener arrepentimiento. El remordimiento es un dolor y seguimos haciendo lo mismo como si nada hubiera pasado. El arrepentimiento implica ir caminando hacia un lado y devolvernos, es decir, ir caminando dándole la espalda a Dios por nuestro pecado, pero devolvernos hacia Dios porque creemos y recibimos ese regalo inmerecido del perdón. Dios hoy nos llama y quiere que nos pongamos a cuenta con Él por su gran amor, por su gracia inmerecida. Quiero cerrar diciendo que esto es un regalo y que se recibe por medio de la fe. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe en ese sacrificio, la fe en Jesucristo como suficiente Salvador. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Dios nos ofrece. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Y en el versículo 10 nos dice que no es por las obras, pero que sí es para que hagamos buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para hacer las buenas obras. Y en este tiempo se está necesitando de hacer muchas buenas obras. En este tiempo se necesita de que estemos más unidos que nunca, pero unidos en Cristo Jesús. Que estemos unidos como familia, de que compartamos este tiempo, de que meditemos en lo que está pasando, en que nos ayudemos los unos a los otros, en que pongamos en nuestras oraciones a aquellas personas que salen a diario como soldados, luchando para entregar, arriesgando su vida, los enfermeros, los médicos, los que trabajan con los ancianos, los policías, el ejército. Hay un mundo de personas allá afuera, los que llevan la comida, haciendo servicios para que tengamos bienestar en medio de este encierro. Hagamos nuestra parte, que Dios hace su parte, pero hagámosla guiados por su Espíritu Santo, confiados, y todo lo que hagamos siempre hagámoslo para la honra y la gloria de nuestro Dios, y también confiados que Él está al control de todo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos va a guiar, dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, que no tengamos miedo, no tengamos temor. Si hay que temer, no hay que temer a quien puede acabar con nuestras vidas, no hay que temer a Él. Hay que temer a aquel que tiene el poder de tomar nuestras almas y echarlas al infierno, y es Dios. Y es un temor reverente que debemos tener a Él, porque Él nos ama y Él quiere que estemos a paz con Él. Así que Dios hoy nos hace un llamado a estar a cuenta con Él. La pregunta es, ¿cómo responderá usted a ese llamado? ¿Con un sí quiero? ¿Con un después? ¿O con un no? Dios nos está llamando hoy. Vengan ya, vengan ahora, vengan por favor. Vamos a orar y que sea Dios quien nos ilumine cada uno en la respuesta. Amado Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo que nos permitiste oír tu palabra, este llamado. Te pedimos que penetres a cada uno de nuestro corazón y que tus palabras nos hablen y que nos guíes para tomar esa decisión sabia de tener un Salvador en nuestras vidas, un Señor en nuestras vidas que es Jesucristo.
para que podamos ir directamente a ti. Yo te pido de todo corazón por cada una de las personas que por este medio son alcanzadas, por cada uno de mis hermanos, por hermanos de otras congregaciones, y que tú nos ministres, que tú nos cuides, que tú nos protejas y que tú nos animes para que podamos estar gozosos en medio de estas dificultades, en medio de estas tribulaciones, que abran nuestros ojos espirituales, que abran nuestros oídos y que nos guíes y que nos enseñe cuál es tu propósito y cuáles son estos tiempos por los que estamos viviendo. Te pedimos también por todo el mundo, los que están sufriendo, que seas tú llevando consuelo, que seas tú dando fortaleza, y que aquellos que no te conocen te busquen con corazón sincero y que tú les salves, porque tú eres paciente y eres misericordioso, pero también eres un Dios justo. Así pues te agradecemos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Voy a invitarlos a que nos sigan también por YouTube, con la Iglesia El Redentor de Toronto. También vamos a estar transmitiendo estos mismos mensajes, y les agradecemos por estar con nosotros, y que Dios Todopoderoso esté en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.